y el 142 de la soberanía y el territorio. Aquí también nos habla de las zonas marítimas, ¿verdad? Voy a repetir los artículos de la Constitución para el tema de medio ambiente. 64, 64, 97, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 142, 9 artículos, ¿verdad? Hay más, pues, pero estos son puntuales, ¿verdad? Para el medio ambiente. Eso nos va a servir porque ese es el tema que vamos a desarrollar en breve, ¿verdad? Primero Dios que no se vaya a la luz, pues está lloviendo por acá conmigo y aquí muy sensible el sistema, con poco se colapsa y se va a entrar por cualquier cosa. Ya tienen ustedes los artículos, ¿verdad? Ya se los adelanté. Vamos a hacer un documentito ahí para que haya cuestión de aspecto teórico, ¿verdad? Algunas definiciones, ¿verdad? Para que acompañe a lo que es la ley. Entonces, sobre el derecho internacional humanitario también vamos a darle un documento, ¿eh? Un documento ahí, que es casi lo que hablamos ahora, ¿verdad? Que está extraído del diccionario aquel que le estaba leyendo. Aparte de lo que tiene el doctor, ¿verdad? El doctor Larios. Entonces, ¿qué busca el derecho internacional humanitario? Reglamentar, ¿verdad? Cómo se deben llevar a cabo las hostilidades. Es decir, que en una confrontación, ¿verdad?, hostil de carácter militar, las partes no tienen, y eso que quede clarísimo, no gozan de plena libertad de los medios que utilizan. Esta cuestión está muy, veremos ahí, ¿verdad? En el caso de Rusia y Ucrania, que están usando armas muy casi de destrucción masiva ustedes, y que no han llegado a ello, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Esto es muy importante ponerlo bajo el ojo del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Entonces, reglamenta cómo se acaban las hostilidades, ¿verdad? Evitando ahora que el conflicto tome dimensiones, pues, más allá, ¿verdad? De cualquier, evitar sufrimientos innecesarios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el derecho internacional humanitario limita la elección de métodos de guerra. Limita la elección de métodos de guerra. Como les digo, hoy no han usado gas, ¿verdad? No han utilizado armas químicas, no han utilizado armas de destrucción masiva, no han utilizado bombas de racimo. O sea, porque eso está prohibido por cuestiones de guerra, ¿verdad? La potencia que utilice estas cuestiones que les acabo de mencionar incurre en responsabilidad internacional, ¿verdad? También es importante tener en cuenta la especificidad del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Es un derecho, pues, específico, especial, ¿verdad? No es lo mismo que el derecho internacional público, es totalmente diferente.
es una rama autónoma del derecho, con sus propios objetivos, sus propios sujetos, su propia doctrina, ¿verdad? Su propia historia. Entonces, es un derecho específico, ¿verdad? Específico en cuanto a qué? En cuanto a los actores en conflicto. El derecho internacional humanitario, ¿verdad? Les va a plantear derechos y obligaciones. Es decir, que no tienen carta blanca, ¿verdad? Si no, imagínense, la Unión Soviética posiblemente hubiera utilizado su arsenal atómico. Es el país que más energía atómica tiene en sus arsenales militares. ¿Sí, Byron? Hola, licenciado, buenas noches. En el caso que usted acaba de mencionar de la Unión Soviética, que más arsenal tiene, ¿y cómo está en ese sentido Irán? Pues fíjese que no sé exactamente, pero sí está considerado, eso sí le puedo decir, potencia nuclear. ¿Verdad? Sí está considerada potencia nuclear. Es decir, que cuenta. ¿En qué lugar ocupe? No sé, ¿verdad? Pero sí está considerado potencia nuclear hoy por hoy. Bueno, entonces, determina, pues, establece derechos y obligaciones para las partes, ¿verdad? Y también en el trato de los prisioneros. Parece que Ucrania fusiló a unos prisioneros de guerra. Eso acarrea responsabilidad internacional. Hay que fusiló como 40 soldados rusos. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Ah? Entonces, ahí hay debe haber responsabilidad internacional, ¿verdad? Entonces, se basa en procedimientos específicos para la puesta en práctica de disposiciones y su sanción en caso de violación, ¿verdad? Entonces, es muy específico. Fíjense, incluso hay un principio que se llama el principio de distinción. El principio de distinción es que los ejércitos deben estar claramente determinados. Las instalaciones militares también. ¿Y eso para qué? Para evitar problemas a las personas, grupos de personas que no se hallen inmersos directamente en el conflicto. Podríamos decir aquí población civil, ¿no? Menores, escuelas, hospitales. Esos deben estar bien señalizados, ¿verdad? Para que no haya problema. Por eso se especifica mucho. Hay procedimientos específicos para ello, ¿verdad? Entonces dice, las disposiciones de los convenios de Ginebra del 49 y de sus protocolos adicionales de 1977 son los únicos que organizan en derecho y en la práctica el papel de las autoridades civiles y las organizaciones de socorro en los conflictos armados. Solo eso, no hay otro más. El derecho internacional humanitario defiende un derecho de acción, ¿no? Protege a las víctimas de los conflictos a través de la calidad de la acción de socorro. Esa es la acción. Esa es la acción que desarrolla el derecho internacional humanitario. El derecho, ¿sí?, de acción de socorro. Esa calidad de la acción de socorro que las organizaciones humanas ponen en práctica es de vital importancia para el derecho internacional humanitario. La calidad de estas acciones, ¿de qué va a depender? Acá depende de la calidad de la ayuda.
fíjense, la calidad de la ayuda, no es nada más ayudar. Esa ayuda debe estar inmersa de calidad. ¿Y cómo se mide la calidad de la acción de socorro? Esa acción de calidad se mide a través de que debe ser suficiente, apropiada y rápida. Esos son los parámetros para determinar la calidad de la ayuda. Debe ser suficiente, apropiada y rápida. U oportuna, ¿va? Rápida u oportuna. Fíjense, calidad de socorro. También esa acción, ¿verdad? De socorro, esa calidad de la acción de socorro también depende de su conformidad con los derechos provistos en el derecho internacional humanitario para socorrer a las distintas categorías de personas protegidas, ¿va? Niños, capacidades diferentes, ancianos, hospitales, personal médico, población civil, ¿verdad? Todos tienen su categoría, incluso, ¿verdad? Ejércitos. No atender igual a un soldado que póngale a un anciano. No atender igual a un combatiente que a un niño. O sea, los va a atender oportunamente, pero cada quien en su posición especial que tiene. ¿Verdad? Entonces, su conformidad con los derechos previstos por el derecho internacional humanitario para socorrer a las distintas categorías de personas. Pues es basado en el principio de distinción. Y a los derechos y deberes de las mismas organizaciones de socorro. Tienen sus obligaciones también. Y también va a depender de la capacidad de estas organizaciones de dar parte de las trabas encontradas en el desarrollo de su misión de socorro. Si encuentran obstáculos que le impidan desarrollarse en toda su capacidad, ¿verdad? Tiene que dar parte. Pero también se habla de medios, ¿verdad? Para alcanzar su objetivo, el derecho internacional humanitario ha desarrollado una normativa completa en torno a dos ejes fundamentales, ¿verdad? Ahí gira toda la normativa del derecho internacional humanitario. Uno, la responsabilidad de los mandos militares. Un eje importantísimo. ¿Por qué? Si son los que desarrollan el conflicto, ¿verdad? La responsabilidad de los mandos militares. Y dos, la acción de las organizaciones humanitarias. Mire qué importante, ¿verdad? ¿Cómo va a responder, ¿verdad?, a esa situación? Porque si no es idónea, si no es de calidad, no sirve, pues. Esto tiene que servir 100%. Recuerden ustedes que se está humanizando un acto violento, destructivo, ¿verdad? Con mucho sufrimiento. Entonces tiene que ser, ¿verdad?, de calidad. Pero para alcanzar ese objetivo, ¿verdad?, toda esa normativa gira en torno a dos ejes: la responsabilidad de los mandos militares y la acción de las organizaciones humanitarias. Miren qué interesante. Entonces, en la responsabilidad de los mandos militares, acuérdense que es jerarquizado. Todos los ejércitos son jerarquizados. Tiene una organización vertical. El derecho internacional humanitario establece ciertas normas, responsabilidades y exigencias que deben ser respetadas. Deben respetarse. En primer lugar,
el derecho humanitario establece una distinción entre objetivos militares y objetivos civiles. Y se han dado cuenta cómo son las declaraciones de los altos mandos militares de las partes. Dice Rusia, si Reino Unido proporciona, ¿verdad?, bombas de mediano alcance a Ucrania para usarlas en contra de la Federación, ¿verdad?, las fábricas donde se producen estas bombas se convierten en objetivo militar. Ahí está guardando, ¿verdad? Está guardando los parámetros. Ya está advirtiendo, desde al mundo, miren, me están agrediendo con eso. ¿Y cómo no voy a atacar yo de dónde vienen? Y esas personas se están metiendo en este problema que tendrían que ser totalmente ajenos. Entonces, y vieron que encontraron una fábrica, pero encontraron, creo que era una bodega, la encontraron en Ucrania. Una explosión inmensa, ustedes. Entonces, ¿cuántas toneladas de material militar se fue ahí? Toneladas. ¿Por qué? Se convirtió en objetivo militar, ¿verdad? Entonces dice, el derecho humanitario establece una distinción entre los objetivos militares y los objetivos civiles, entre personas civiles y combatientes, entre bienes estratégicos, los que les digo, bodegas, zonas militares, puntos de espionaje, todas estas, ¿verdad? Son bienes, productos químicos, ¿verdad? Material ferroso, todo eso que puede ser utilizado para la guerra y qué fin se le está dando, ¿verdad? Entonces dice también entre bienes estratégicos y lo que son esenciales para la supervivencia de la población. Miren, atacó esa fábrica, ¿verdad?, de material militar, pero hasta la fecha ninguno de los dos ha atacado fuentes de agua. Eso no se puede hacer. Mucho menos que esa fuente de agua surte a una población. No se puede, ¿verdad? Como ven, ahí están humanizando esa confrontación indeseable, ¿verdad? Entonces, dicta normas para los individuos y las poblaciones. Fíjense, para individuos y poblaciones que no participan en los combates, no se tomen como objetivo de las hostilidades. Jamás una escuela, jamás un hospital, jamás una población civil podrá ser tomada como objetivo militar. Nunca, nunca, ¿verdad? A veces, pues, por error, ¿verdad? Porque sí ha sucedido. Son errores, ¿verdad? Hay responsabilidad siempre, pero no es objetivo, ¿verdad? Una población, ¿verdad?, un colegio, un hospital, una clínica médica, ¿verdad? Entonces, también dice, exige la existencia de una cadena de mando jerárquica, responsable en el seno de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Como ustedes saben, los ejércitos están organizados de una forma vertical, ¿verdad? Y crea un sistema de responsabilidad penal personal para los autores de crímenes de guerra. No es en el ejército ruso, no. Tal general, tal coronel, ¿verdad?, es responsable. Mientras tanto, esto se refiere a los mandos militares, ¿verdad? Pero también va a referir a la acción de las organizaciones humanitarias, que es su razón de ser. El derecho internacional, el derecho humanitario distingue entre varios tipos de situaciones.
y de personas. Estas pues personas protegidas, ¿verdad? Y las garantías del derecho a la asistencia. Todos en un conflicto militar tenemos el derecho a la asistencia y a la protección. Y esa va a ser según la situación, la que mejor se adapte a ella. O sea, no hay una receta, ¿verdad? Sino van a estudiar, ¿verdad? El área de conflicto, las situaciones, sus circunstancias, su contexto. Y en atención a ello, van a implementar, ¿verdad?, las situaciones adecuadas. Dicta garantías mínimas en cuanto a socorro y protección que se aplican en todas las situaciones y con respecto a todos los individuos. Entonces, siendo un bando, el bando, no, todos, ¿verdad? Todos, toda persona, combatiente o no combatiente, tiene derecho al socorro, ¿verdad? A la protección. Un soldado herido, ¿verdad? Un soldado mutilado, ¿verdad? Tiene derecho al socorro y a la protección. También dice, describe con precisión las acciones de socorro y de protección que se deben llevar a cabo en beneficio de las víctimas por parte del Comité de Cruz Roja, las asociaciones de socorro y las potencias protectoras. Miren, no solo la Cruz Roja, ¿va? Hay muchas otras organizaciones. Confía a las organizaciones humanitarias un derecho general de iniciativa para diseñar y proponer cualquier otra acción de socorro y protección que pueda ser necesaria para salvar la vida. Este es otro principio importantísimo. Y vemos el principio de neutralidad, ¿verdad? El principio de distinción. Distinción. Y hay otro principio de iniciativa. De iniciativa. Ellos tienen plena iniciativa para tomar cualquier medida. Cualquier medida. Hay expertos, señores. Hay expertos en esto, ¿verdad? Precisa las actividades de naturaleza humanitaria a que pueden ser asimiladas a una intervención en los asuntos internos de los estados. Con mucho cuidado, ¿verdad? No es nada más. ¿Ven? Esto es muy delicado, ¿verdad? Aplicar el derecho humanitario es muy delicado, ¿verdad? Son expertos, muy expertos, ¿verdad? Pueden participar en estas situaciones. Contrariamente a lo que ocurre con los derechos humanos, el derecho humanitario no plantea derechos universales, ¿ah? Ni son aplicables a todas las personas, ¿verdad? Sino a quienes, a los que estén, ¿verdad?, en el conflicto o se vean afectados por él. La especificidad de los 4 convenios de Ginebra es la de proteger por categorías. Definen normas de trato mínimo, aplicable en diferentes, según se trate, ¿verdad? Cuando hay un conflicto armado. Entonces, va a actuar de una forma especial, ¿verdad? Según se trate de población civil, de enfermos, de mujeres, de niños, ancianos, ¿verdad? Prisioneros, combatientes heridos. Miren, todo y a cada uno se le aplicará una cuestión especial, ¿verdad? Atendiendo a esas categorías. El derecho humanitario, la calificación jurídica de las situaciones y de las personas constituye una apuesta jurídica y política de mucha importancia, toda vez que es de esto dependen el derecho de los individuos. Si yo califico mal, puedo perjudicar enormemente a una persona o a un grupo de personas. En el campo de los derechos humanos, los convenios internacionales enuncian de igual forma determinados derechos que se consideran inderogables. A los derechos humanos siempre van a estar. Siempre, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta? Si el derecho a los conflictos armados está concebido
para ser aplicado en situaciones precisas. Eso es la diferencia con los derechos humanos, ¿va? Los derechos humanos se aplican siempre, siempre. El derecho humanitario en situaciones precisas, a personas precisas, ¿verdad? Nada impide que se pueda aplicar a otras situaciones si se considera necesario. ¿Mm? Contenido. Este contenido varía según la naturaleza de los conflictos. Por lo tanto, es preciso distinguir entre el derecho a los conflictos armados internacionales y el conflicto y el derecho de los conflictos armados no internacionales. Esas son las dos clases de conflictos, ¿verdad? El conflicto a los derechos del derecho a los conflictos armados internacionales previsto en los 4 convenios de Ginebra y el primer protocolo del 77. Mientras que el derecho a los conflictos armados no internacionales, como nos pasó aquí en Centroamérica, ¿verdad? Fueron no internacionales, pero amenazaban con internacionalizarse. Está previsto en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra a los 4 convenios de Ginebra, completado por el segundo protocolo. En los internacionales el primer protocolo, en los nacionales el segundo protocolo adicional del 77. Este documento se lo voy a hacer llegar. ¿Hoy? Entonces leímos aquí un leve repaso y vamos a entrar a lo que es el tema del derecho ambiental, del medio ambiente. El artículo 64, vamos a entrar de lleno a lo que es la ley, ¿verdad? Porque nuestra Constitución está bastante, tiene mucho, ¿verdad?, contenido de esto. Dice, bueno, aquí está ahorita vamos a leer lo que es la ley, ¿eh? Y vamos a hacer un resumen de esto para pasarte a usted ya, un resumen, ¿verdad? Como este que tenemos. 64 es patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas, refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección, la de la fauna y la flora que en ella exista. Aquí el doctor Jorge Mario Castillo González nos dice, el artículo 64 de la Constitución dispone que se dicte una ley y el Congreso dictó una ley de áreas protegidas, ¿verdad? La reserva maya, ¿verdad? No, esa solo se la menciono porque no las vamos a leer, si no vamos a tiborar de muchas leyes y nos vamos a perder en eso, ¿eh? Quedémonos con la Constitución y veamos que tiene sus ramificaciones, ¿verdad? En el tinglado ordinario de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces hay muchas leyes, ¿verdad? La reserva maya, está el decreto, otros decretos, ¿verdad? La creación de área protegida del volcán y la laguna de Ipala, muchas de esta normativa que la aplica, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está pendiente de estas cuestiones, ¿verdad? Creado por el decreto 90-2000 de la República, compartido con las administraciones locales, ¿verdad? Como la Administración General de Reserva de la Biosfera, de la Sierra de las Minas. Incluso tenemos el trifinio, que el plan trifinio, que es trinacional, totalmente ecológico, ¿verdad? Entre las fronteras de Honduras, El Salvador y Guatemala. Incluso ahí hay un dato para los récords Guinness con el licenciado Roberto Carpio Nicol. Creo que es la única persona que el mismo día, ¿verdad?, develan 3 estatuas de su persona en 3 países diferentes. En los 3 países hicieron una estatua del licenciado Carpio Nicol.
Ahí se develaron el mismo día. ¿No? Es una situación pues especial, ¿verdad? Entonces aquí nos habla pues todas estas leyes que se han creado, como ustedes ven, la Constitución acompaña con leyes, ¿verdad? Estas manifestaciones. Ahora, ¿qué nos dice la Corte de Constitucionalidad? Esta Corte estima que el desarrollo sostenible, miren qué desarrollo sostenible, que ya se ha dicho que se encuentra cubierto por la aplicación de ley de áreas protegidas, que es general para todo tipo de regulaciones sobre áreas concretas, debe entenderse comprendido en el patrimonio natural de la nación, tutelada por el artículo 64 constitucional, ¿no? Que estamos leyendo. De idéntica manera como existe regulación de interés social sobre el patrimonio cultural, también la preocupación del constituyente ha cubierto el acervo natural de los habitantes del país, ¿no? Lo social y lo natural. En ambos casos, el principio de dominio eminente del Estado, fíjense, dominio eminente del Estado, tiende a proteger una riqueza que pertenece a las diferentes generaciones guatemaltecas. Aquí podríamos estar hablando de derechos humanos, pongámosle, dejémoslo en tercera, pero ya más evolucionados, ¿verdad? Estamos ya preocupándonos de generaciones que aún no existen. Cuando se hizo esta ley, muchas de las personas que existen hoy no habían nacido. Entonces, se está adelantando. Ya no solo está legislando para las personas existentes, sino para los que vienen, ¿verdad? Ya se preocupa de las generaciones futuras, ¿verdad? En ambos casos, el principio de dominio eminente del Estado tiende a proteger una riqueza que pertenece a las diferentes generaciones guatemaltecas y por ello es viable su regulación legal y administrativa con fines a su preservación, protección, conservación y restablecimiento. Este desarrollo sustentable, según Galo Leoro Franco, involucra el concepto de que no es posible proceso alguno de desarrollo que no se vincule al mismo tiempo con la necesidad de evitar la utilización indiscriminada de los recursos naturales por parte que por esta irracional circunstancia conduzca al agotamiento o a la drástica disminución de esos recursos en perjuicio del bienestar de las generaciones futuras. Qué interesante, ¿verdad? Mira todo lo que puede ser del aspecto ecológico, ¿verdad? Esa cita la hace la Corte de Constitucionalidad de una obra, ¿verdad? Ecuatoriana, ¿verdad? Tomando en cuenta esta definición, es evidente que la declaratoria de una zona de protección ecológica y de área protegida tiende precisamente a preservar un entorno de riqueza natural que beneficia a la población que lo habite. Es un tremendo estudio. Esta es una sentencia enorme, ¿verdad? Pero solo esta tiene. Esto, desde luego, sin que pudiera afectarse de manera irrazonable, inequitativa o injusta intereses legítimos, en concreto de los individuos o grupos, que en todo caso podrían acudir a la defensa de estos en cada situación en que creyeran vulnerable sus derechos. Se dan cuenta ustedes, el aspecto ecológico es muy, muy importante. Nosotros en una comisión presidencial paramos un señor que anduvo por ahí, fue ministro en un tiempo, pero bueno, que estando ahí se dio cuenta que había unos bosques muy, muy, muy interesantes. En aquel tiempo, estoy hablando a finales de los 90, a principios de los 2000, estaba valorado en 200 millones de quetzales.
pero esos bosques, ¿no?, estaban conceptualizados como parte de unas tierras indígenas. Y esas personas ya se habían apropiado. Y estas comunidades indígenas parece que los venían protegiendo por generaciones. Eran bosques bellísimos, ¿verdad? Y una cantidad enorme, pues caballerías. Nosotros le paramos esa explotación. Ni a Dios nos dijeron, solo recogieron sus cosas y se fueron bravísimos. Le cerramos toda oportunidad porque iban a dejar sin bosques a un montón de comunidades. Y ellos la habían cuidado, pues estaban bonitos porque la gente los había cuidado por generaciones, no porque ahí estuvieran, ¿verdad? Entonces era injusto, pues. Y les iban a talar una cantidad enorme de sus tierras comunales, ¿no? Pero imagínense, 200 millones de quetzales, el bosque, ya comercializado, saber cuánto iba a producir, ¿verdad? Y eran 3 personas las que se habían adueñado de todo eso. 2 se iban a borrar de dinero, ¿verdad?, a costa de. Pero le cerramos toda posibilidad ahí. Hasta la fecha creo que no los han tocado. Primero Dios, ¿verdad? Entonces, como ven, dice, el desarrollo sostenible es un término recientemente acuñado para denotar la conciliación que debe haber entre desarrollo o aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación. Es decir, que la conservación no va a chocar contra el desarrollo. Pueden ir de la mano, ¿verdad? Pueden ir de la mano. Fíjense que los países escandinavos y Canadá, yo como estuve también en el área forestal, Belice incluso, Belice tiene unos bosques preciosos, ¿verdad? Pero estos países son millonarios en ventas de madera, multimillonarios, venden millones de millones. Y lo que tarda un árbol 11 años, ¿verdad?, en crecer, lo que crece en 11 años ahí, en Canadá y en los países escandinavos, en Guatemala lo hace en 3 años. Fíjense, Guatemala necesita 3 años y estos países desarrollados 11 años. Sin embargo, con esa desventaja, ellos son archimillonarios en el campo forestal. Esas son cuestiones que dan cólera a ustedes y uno se da cuenta cuando está metido en eso. Si nosotros aprovecháramos como ellos lo aprovechan, imagínense, el triple, casi 4 veces podríamos ganar lo que ganan ellos. Pero no hemos aprovechado, ¿verdad? Ahí se dan cosas horribles ustedes. Entonces, ¿verdad? Más o menos ahí vamos. El desarrollo de acuerdo con la sostenibilidad del medio ambiente. Hacia eso corre nuestra Constitución, ¿verdad? Hacia eso va. No está prohibiendo que se utilicen. Lo que está diciendo es que se utilicen bien, ¿verdad? Que sean compatibles. Y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Hay técnicas, ¿verdad?, para poder desarrollar los bosques, lo forestal. El 97 dice, medio ambiente y equilibrio ecológico. Artículo 97. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Guatemala está a punto de ser demandada en el ámbito internacional por la contaminación del río Motagua. Honduras está muy molesta, porque le estamos destruyendo la parte del río Motagua que ellos tienen. Estamos destruyendo la nuestra, pero Honduras está yendo junto con nosotros. Son cientos de toneladas de basura plástica que se van en el río Motagua para Honduras. Ustedes vieran, da pena. Son playas de basura de Guatemala.
Y Honduras ha sido muy mesurada porque año tras año pasa lo mismo. Y se molestan y tienen razón. Ya le advirtió que a la otra nos va a demandar. Y hay pruebas, ¿qué más pruebas que hay ahí? Solo porque tendrá mucha solidaridad, no nos ha demandado Honduras. Pero tienen derecho a hacerlo porque ustedes vieran. Si ustedes pueden localizar reportajes de eso en internet, da pena realmente, ¿verdad? Por el río Motagua. Entonces, la cuestión pues es, y aquí dice, ¿verdad? Que tenemos que cuidar, estamos obligados. Sin ir más, ustedes miran en la calle gente que come y tira las bolsas, ¿verdad? No sé cómo están educados. Yo creo que a nuestra altura creo que no lo hacemos. Pero hay gente que tira basura en la calle ustedes. Dejan aquí en mi casa, como es una vía principal, la gente le baja velocidad a los carros y me dejan ahí las bolsas de pollo campero, las bolsas de McDonald's, de pollo brujo. Ahí las dejan tiradas y siguen, solo las dejan tiradas en las banquetas y se van. Cuando me levanto ahí están las bolsas, pues. ¿Qué educación tenemos? Entonces dice, se dictarán todas las normas necesarias para garantizar la utilización y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, ¿verdad? Para que se realicen racionalmente, evitando su depredación, ¿verdad? Entonces, la Corte de Constitucionalidad también se pronuncia respecto a esto. En consonancia con lo anterior, se colige que el presidente de la República, en su función de reglamentar la ley, en el caso concreto de la Ley de Protección Integral del Medio Ambiente, dispuso la creación del artículo 3 del Acuerdo Gubernativo, el cual reforma el artículo, bueno, ahí ya se habla de legislación, ¿verdad? No invadiendo funciones que son propias de la República, es que aquí alegaron por un reglamento que dictó el presidente. Acuérdense que también la presidencia, el Ejecutivo tiene cierto campo de poder legislativo, pero reglamentario, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo ellos que el presidente, pues en ejercicio eso, ya que el Estado no suele limitarse a prevenir el daño al medio ambiente mediante la emisión de leyes, sino que es ineludible el ejercicio positivo en tomar acciones para preservarlo y evitar que otros lo destruyan, lo que se manifiesta en la emisión de una norma analizada, tratando, que decirle, está dando la razón al presidente, ¿va? En función de, ¿verdad? Analizando tanto en concordancia con lo establecido en el texto supremo, hacia la Constitución, como en la observancia de las obligaciones internacionales adquiridas. ¿Ya vieron? Si no lo hace, ¿en qué incurre? En responsabilidad directa por inacción del organismo ejecutivo. ¿Se dan cuenta cómo vamos en el derecho internacional? Hoy día estamos viendo por qué, ¿verdad? Porque se adquieren responsabilidades a nivel internacional, ¿verdad? Y lo señalado en la normativa ordinaria. Ya sabemos que ahí no puede participar el presidente, pero sí puede hacer un reglamento, ¿verdad? La protección y mejoramiento del medio ambiente, los recursos naturales, culturales, son fundamentales para el desarrollo social y económico del país, en aras de satisfacer las necesidades presentes para ella. Y todo eso nos resalta, ¿verdad?, la importancia del medio ambiente. ¿Y qué dice el doctor Jorge Mario Castillo González? Este es un gran catedrático. Usted no sé si todavía da clases el doctor, o si lo conocieron ustedes o lo conocen. Es un buen catedrático, muy estudioso, muy responsable. Con el licenciado Godínez eran los dos catedráticos de Derecho Administrativo y él también de Constitucional, ¿verdad? Aquí el doctor Jorge Mario Castillo González no se pronuncia al respecto de ese artículo, pero ya vimos que la Corte de Constitucionalidad sí, ¿verdad?, que está diciendo, pues está resaltando la importancia, ¿verdad?, del desarrollo y el equilibrio ecológico, ¿verdad? Y que en honor a ello, el presidente sí tiene facultades para dictar, ¿verdad?, determinadas reglas que desarrollen el sistema ordinario, legal, en vigencia, ¿verdad?
Y habla, pues, se manifiesta en unas situaciones muy importantes. Ustedes si pueden, háganse de una constitución de la República con notas de jurisprudencia. ¿Oye? Eso es muy importante para su carrera y para su privado. Aquí pues he tenido la suerte que me las han ido a regalar. Y son interesantes, cómo aclaran, cómo ilustran, ¿verdad? Con cada uno de los artículos. También tenemos el 121. El artículo 121 nos habla de bienes del Estado. Imagínense, bienes del Estado. ¿Son bienes del Estado? Bueno, los de dominio público. B, las aguas, allá estamos hablando de ecología, miren, de la zona marítima que ciñe la costa de su territorio, los lagos, ríos navegables, sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Lo que constituye, también dice, son bienes del Estado, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo lo del municipio y de las entidades centralizadas de autónoma. D, del 121. La zona marítima terrestre, la plataforma continental, ahí estamos hablando de ecología, miren, y el espacio aéreo, todo ahí hay inmerso ecología, en la extensión y forma que determinan las leyes o los tratados internacionales. E, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualquiera otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Interesante, ¿verdad? Entonces, los bienes es bastante amplio, ¿verdad? Lo que se refiere a los bienes del Estado. Esos bienes son inalienables, ¿verdad? Aquí nos dice la Corte Constitucional, repite lo mismo, ¿verdad? Y dice las aguas en la zona marítima que ciñe y que fije la ley. Dice, el artículo 121 constitucional, en su inciso B, que habla de aguas, ¿verdad? Establece que son bienes del Estado las aguas de las zonas marítimas que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables, ríos, riberas, vertientes, arroyos, ¿va? Las caídas de agua, aprovechamientos hidroeléctricos y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas de las que sean susceptibles de regulación por la ley. Todas las aguas son bienes de dominio público, dice la ley de Corte Constitucional, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorga en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Qué interesante, ¿verdad? Amplísimo, miren todo lo que encierra esa manifestación, ¿verdad? Una ley específica regula esa materia. De conformidad con lo que establecen las normas constitucionales señaladas, existe una reserva de ley respecto a regímenes para el control y aprovechamiento de agua y que no puede ser regulado por medio de un acuerdo municipal. Porque no obstante que las municipalidades están facultadas constitucionalmente para emitir reglamentos de ordenanzas, no pueden interferir en la esfera que la Constitución atribuye al Congreso de la República. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la Constitución reservó a la ley esta materia. Una ley, dice, ¿ve? Ahí dice, ustedes dicen, bueno, ¿quiénes me emiten la ley? El Congreso, ¿verdad? El Congreso de la República. Tenemos también el artículo 122, reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos y de 100 metros a cada lado de la ribera de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes
y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Seguimos, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con medio ambiente. Yo les leo esto para que ustedes vean lo amplio del tema y que nuestro ordenamiento jurídico sí les toma mucho en cuenta, ¿verdad? Se exceptúan de las expresas reservas, ¿verdad? Los inmuebles, los bienes que están, bueno, aquí dicen todas las excepciones, ¿verdad? Entonces, aquí la Corte Constitucional tampoco no hace ningún comentario. Yo creo que tampoco el doctor Jorge Mario Castillo González, porque es una norma muy clara, ¿verdad? Y que necesita les encontramos aquí 122, sí, tampoco hace ni la Corte de Constitucionalidad ni el doctor Jorge Mario Castillo hacen pronunciamiento al respecto, ¿verdad? Aquí porque habla pues de los bienes del Estado, aquí está claro, ¿verdad? A cuál se considera. Tenemos también el artículo 125, explotación de los recursos naturales no renovables. 125. Se declara de utilidad y necesidad públicas, imagínense, utilidad y necesidad públicas. La explotación técnica y racional de hidrocarburos minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación, exploración y comercialización. La extracción de petróleo crea muchos problemas a ustedes, pero son unos contratos archimillonarios. Una vez anduvo Rolando un ofrecimiento de mordida de 100 millones, creo, para hacer un dictamen especial ahí. Hablemos del 125, ¿verdad? Explotación de recursos no renovables. Aquí la Corte de Constitucionalidad, sí nos hace alguna observación. Sí. Dice en la Corte de Constitucionalidad, este tribunal estima que no puede dejarse a discreción del titular de la licencia del derecho minero decidir, conforme a criterios de tecnología y costo-beneficio, la profundidad del reconocimiento, exploración o explotación, al implicar las referidas actividades un intenso uso del suelo y del subsuelo, ya que las empresas de minería tienen una concesión cuya titularidad no les confiere la propiedad. Concesión no es propiedad, ¿verdad? Por lo que es indudable que al poner los beneficios de la actividad minera con el daño que pueda causar al medio ambiente, solo se pueden realizar actos del uso del subsuelo permitidos expresamente en el planteamiento, siendo, por tanto, necesaria la fijación expresa del área que se pretende reconocer, explotar o explorar, para así preservar prevenir la contaminación del ambiente, ahí estamos en el ambiente, ¿mire? Y mantener el equilibrio ecológico establecido en el artículo que la denuncia vulnerado. La actividad minera debe considerar no solo el mejoramiento de la situación socioeconómica, sino realizar la contraposición correspondiente con las consecuencias en el medio ambiente para equilibrar los beneficios y riesgos que se afronten. Es interesante ustedes, es que, ¿verdad?, profundizan bastante, ¿verdad?,
La Corte Constitucional ha tenido muy buenas, unas sentencias muy enriquecedoras. Y el doctor Jorge Mario Castillo se hace una tremenda exposición, ¿verdad? Solo van a hacer una parte porque aquí sí se profundizó mucho. El doctor, 2 páginas a renglón cerrado. La Declaración Constitucional reconoce la explotación, exploración y comercialización de los recursos naturales no renovables, siempre que se cumpla condiciones técnicas y racionales. También importante, ¿verdad? ¿Está prohibida la explotación? No, no está prohibida. Está regulada. Las condiciones técnicas se cumplen cuando las actividades se basan en planes, proyectos, programas, preparados por los interesados, pero sometidos al control y supervisión del organismo ejecutivo. Las condiciones racionales se cumplen con la preservación y protección de los recursos naturales. Ahí es donde se va a evidenciar. Ahí es donde se va a evidenciar, ¿no? Natural, y la preservación del medio ambiente a cargo de particulares, incluyendo el Estado. Y aquí pues se extiende el doctor, ¿verdad? Una muy interesante, pero el tiempo nos apremia en este caso. Y pues lo importante es que ustedes vean cómo resaltan la importancia, ¿verdad? En primer lugar, sí se reconoce, ¿verdad? La exploración, explotación, ¿verdad? De los recursos naturales, ¿verdad? No renovables. De los recursos naturales no renovables, pero aquí nos movemos en un campo de prioridades. Prioridad 1, preservar el medio ambiente, ¿verdad? Preservar el medio ambiente. El 126 nos habla de reforestación, otro tema muy importante. Yo también estuve en esa área de reforestación, les conté, ¿verdad? Otro tema, ustedes. Se declara de urgencia nacional e de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. Guatemala, el suelo de Guatemala tiene de todo el territorio un 76% de nuestro territorio tiene vocación forestal. Ya la agricultura lo daña y la ganadería lo mata. Entonces, si nosotros fuéramos inteligentes, ¿verdad? Tuviéramos a Guatemala produciendo bosques y tal vez tendríamos el mismo ingreso que tenemos con la actividad agrícola y ganadera. Como les puse de ejemplo, pues, a los países escandinavos y a Canadá, ¿verdad? Ustedes ven esos números, esas cifras que manejan por venta de madera, exorbitantes, porque saben trabajar ese recurso. Me contó un señor de apellido Harrison Sologaistoa. Este señor era hijo de, no Sologaistoa, Harrison era, de un vasco con una británica. Me contó que se fue a Canadá, ¿verdad? Él vivía aquí, no sé por qué, pero aquí vivía. Era casi guatemalteco. Pero su mamá era británica y su papá era español. Entonces se fue a Canadá buscando horizontes, ¿verdad? Y dijo, voy a explotar, a ver si me dan una explotación de un bosque. Y empezó a recuperar papeles y todo, y los presentó. Iba caminando, pues, más o menos, ¿verdad? El expediente. Cuando recapacitó, dice el funcionario, dijo, miren, su apellido Harrison, me dijo. Sí, le dijo, es que mi mamá es de Liverpool. Le dijo, ¿verdad? Entonces usted, por parte de su señora madre, puede ser súbdito de la reina de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces, ¿cómo están sus papeles? Le dijo. Y él dice que tiene papeles de las nacionalidades, ¿no? Una gente muy ordenada. Tráigamelos mañana, le dijo. Él me lo contó. Y que recuperó su documentación. Mire, son papeles que me acreditan pues también como británico. Ah, muy bien, le dijo. Cambió todo, dice. Mire, va a su casa, ahorita empezamos a hacerle esto, lo vamos a llamar tal día, y cabal ese día lo llamaron, le dieron la concesión. Tremendo bosque. Y dice que cuando iba terminando, dijeron, mire, en año y medio termina la concesión que le dimos.
vamos a mandar unos inspectores y llevaron, bueno, lo lleva bien. Si usted desea, le ampliamos la asistencia y los recursos y continúe explotando. Así el mismo Estado toma la decisión de ampliarle a usted. Y lo amplió, dice, fácil, dice, elevaron toda la documentación. Cuando venció el plazo ya tenía los papeles listos para continuar. Aquí es diferente, ¿verdad? Bueno. 127, régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público. Así la leímos, ¿verdad? Inalienables e imprescriptibles, su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida en la ley. Aquí hay que emitir una ley, ¿verdad? Este ha sido un problema siempre usted. Dentro de recursos naturales, uno de los más importantes resulta ser el recurso agua, cuyo aprovechamiento por tratarse de un bien de dominio público inalterable e imprescriptible debe realizarse de manera eficiente, observando en su utilidad el interés social de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de la República. Además, como lo ha reconocido recientemente la Asamblea de Naciones Unidas, en tal resolución, al declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano. Fíjense, ese es un derecho humano, va inmerso, miren ustedes, ¿verdad? Entonces, esos artículos han sido motivos de análisis, ¿verdad? De mucho análisis. Aquí el doctor Castillo González también nos dice, ¿verdad? Repite la declaratoria del 121, dice el doctor, con la diferencia de que hace énfasis en el aprovechamiento, uso y goce que otorga el Estado por su condición de propietario del agua, ¿verdad? Entonces el agua pertenece al Estado, ¿verdad? En la forma establecida en la ley y de acuerdo a los límites sociales. Tenemos el artículo 128, ¿qué es el deber 128? Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. Vamos casi en lo mismo, ¿verdad? Régimen de aguas. ¿Cómo se va a legislar lo relativo al agua? Después viene su aprovechamiento, ¿verdad? Primero su encuadramiento jurídico y después su aprovechamiento. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional. Es que eso es lo importante, ¿verdad? ¿Cuándo se le va a otorgar a usted? Hay que analizar si esa actividad va a contribuir al desarrollo de la economía nacional. Está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso. ¿Se cumplirá? ¿Se cumplirá, jóvenes? Es que ese es el problema. La ley se oye muy bonita, ¿verdad? Pero otra cosa es que se cumpla. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces dice acá, dentro de los recursos naturales, uno de los más importantes resulta ser el del agua, cuyo aprovechamiento, por tratarse de un bien de dominio público inalterable e inflexible, debe realizarse de manera efectiva. El 128. Dice acá, para poder cumplir con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se debe incluir regulación para sistema de tratamiento individual y colectivo. Programas que establezcan la prevención de la contaminación y su monitoreo. Eso no se cumple, ustedes. Norma vigente no positiva. Toda vez que, de lo contrario, no se cumple con el principio que el aprovechamiento de aguas, lagos y ríos para poder contribuir con el desarrollo de la economía está al servicio de la comunidad. Tiene que cumplirse todo, si no, ¿verdad? Desnaturaliza totalmente. Y el doctor nos dice acá, el 127 dice específico, por eso de las aguas y de los lagos. Pero el 128, si aquí continúa con el 127, habla pues de su aprovechamiento
y el régimen, en los regímenes que hay, ¿verdad? Y el 142, ahí vamos también, muy importante. ¿Por qué? Se van a ver. Habla de la soberanía. Ya estábamos viendo, ¿verdad?, que muchos recursos naturales pertenecen al Estado. El Estado, pues, por ser súbdito, ¿verdad?, del Estado, nos tenemos derecho, pues, a poder solicitar su aprovechamiento, incluso comercial, pero con límites legales estrictos. Entonces, seguimos en la soberanía, ¿verdad? El Estado ejerce plena soberanía sobre, y ahí estamos viendo por qué lo regula, por qué permite su aprovechamiento, por qué limita, ¿verdad?, el actuar al beneficio social, porque es el soberano. Y aquí nos dice, ejerces plena soberanía sobre el territorio nacional, integrado por, y ya estamos viendo, ¿verdad?, suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua al mar adyacente, al mar territorial, los recursos naturales, miren, y vivos del lecho y subsuelo marinos, y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen zona económica exclusiva en extensión que fije la ley. Como ven, va todo en concordancia, ¿verdad? Este es a grandes rasgos, jóvenes. Como le digo, técnicamente podría ser este el último día, pero según la calendarización de la facultad nos queda el día 22, ¿verdad? Si podemos aprovecharlo, lo aprovechamos para terminar de encajar esto, pero esta es la, en términos generales, el contenido total del examen final, ¿verdad? Empieza, pues, ustedes saben de dónde empieza, ¿verdad? Hemos leído algunas leyes, vamos a proporcionarle unos cuantos folletitos, solo para que tengan su fundamentación teórica, ¿verdad? Y estos artículos, pues, que hemos estado leyendo, ¿verdad? Les recomiendo que se hagan de las constituciones comentadas por la Corte de Constitucionalidad. Esa les va a servir incluso para el privado. ¿Cómo sirve para el privado ustedes? Yo creo que cuando me examiné no me acuerdo que habían de esas. No creo que todavía no habían. Ahora tienen muchas facilidades ustedes, ¿no? Tanto que tienen a disposición, ¿verdad? Entonces, el examen, pues, ustedes saben cómo son mis exámenes, ¿verdad? 30 preguntas, 2 puntos cada una, falso o verdadero, puede ser una trivia, falso o verdadero, o subrayar. Y vamos a programarlo otra vez para las 20 horas, ¿verdad? Y en el transcurso de esta semana van a tener ustedes sus notas. Bueno, entonces estoy esperando que me están ordenando para remitírmelas y yo se las traslado a ustedes, ¿eh? Entonces, con gusto, compañeros, espero que hayan aprendido algo. Lastimosamente, sentí muy estrecho el tiempo. No sé por qué cuando nosotros recibíamos clases sentíamos mucho más largo los periodos de clases. Pero logramos, pues, llenar el programa, ¿verdad? Así que, primero Dios, no sé, con alguna de las dos secciones nos vamos a ver en Derecho Internacional Privado, que es otro tema muy importante, ¿verdad? Y ha sido un placer. Lo único que siento es no conocerlos en persona, pero las circunstancias son muy ajenas a todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bien, Byron, a la orden. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Y si no, pues ya tenemos todos los temas y ya les di los artículos principales que debemos leer para lo que es el derecho ecológico, ¿verdad? Que es el último tema. Así que descansen, compañeros,
y si Dios lo permite, nos vamos a ver el lunes, ¿eh? Muchas gracias, Lick. Gracias por todo. Gracias por todo, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Excelente cátedra, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Cuidan, jóvenes. Hasta la próxima, pues. Feliz noche, Lick.